Y está con nosotros Medardo Maza, que es uno de los mejores narradores fantásticos que hay en este país. Fantástico porque a pesar de su apariencia de funcionario público de la Secretaría de Aguas, no, es el inventor de dragones, castillos, pero a la mexicana. Ya verán su fascinante proyecto. Muchísimas gracias, Paco. Y nunca es suficiente los agradecimientos a la brigada, a Paco, a todo su equipo, no solamente a los autores que nos dan espacio, sino a la posibilidad de que esto se le vuelva costumbre a los muchachos y que cuando no lo ven digan, hey, ¿por qué? ¿Dónde está? Vamos por él, vamos a exigir aquello, ese pedazo cultural que era nuestro derecho. Muy bien. Sí. Ciertamente soy escritor y ciertamente hablo de dragones, de hadas y además he sido discípulo de Paco en todas sus conferencias y he llegado a la conclusión de que hay pocos relatos tan hermosos y tan épicos como la historia de México. Es decir, enamorado de un Robin Hood que le roba a los ricos para darlo a los pobres, no importa si Robin Hood es pelirrojo, es negro, es verde o es azul, es un hombre repleto de compasión, dispuesto a dar todo por los que no tienen nada. Y eso es exactamente lo mismo que hizo Morelos, Guerrero, Juárez y muchos otros grandes hombres de la humanidad, porque no solamente los mexicanos nos deben enorgullecer. Qué bueno, un día conocí a una alemana que había decidido que lo que quería en la vida era dedicarse al capoeira. Qué bueno que en otro lugar del planeta encontró algo que la hacía, que la llenaba y que la volvía plena, porque en el fondo no hay civilización en esta tierra, no hay etnia en esta tierra y quizá no haya criatura en esta tierra que no valga lo mismo uno con el otro. Muy bien. Muchas gracias. Quiero entonces comenzar con un asunto entre la compasión y la superficialidad. ¿Qué quiero decir? Me parece evidente que todos los que están aquí gozan de un buen corazón y que sus índices de compasión se encuentran donde deben. ¿Por qué? Porque necesariamente todas las búsquedas de nuevos proyectos sociales se basan en, oye, y no le puede ir mejor a ese que no tiene pies, que no tiene casa, que no come, que lo acaban de correr. Al final se trata de esa compasión, una compasión y una esperanza por lo mejor de los ideales de la Ilustración, donde con la libertad, igualdad y fraternidad, bueno, pues todos tendríamos que ser iguales, ¿no? Unos ideales de la Ilustración, además, que se basan en un planteamiento muy concreto que tiene que ver con lo que hace la brigada aquí. La educación nos hará libres, ¿no? La posibilidad de entrar en diálogo con una persona, no de adoctrinarlo, sino de poder platicar con otra persona y que esa otra persona llegue a sus propias conclusiones. Ese es el inmenso reto de todos los profesores, no tirar línea, sino sintetizar y al mismo tiempo matizar para que el otro sea quien tome las decisiones. Y entonces, ¿cuál es nuestra situación en el país? Pues desde hace ya 30 años para acá, una ruina total y el desastre y el dolor en muchos modos de todos los muertos en nuestro país por todas las razones, entre el narcotráfico, la represión y todo lo demás. No obstante, nuestro cerebro tiene un mecanismo para que sobrevivamos. Si a todos nosotros nos doliera un solo muerto igual todos los días en el periódico, con los 100 que matan o que encuentran en una fosa, si nos dolieran como cuando se muere nuestro primo, evidentemente no sobreviviríamos. Un mecanismo del cerebro es la superficialidad y entonces nos acostumbramos. Ahí está la cosa dolorosa. Nos acostumbramos a lo que jamás tendríamos que habernos acostumbrado. Y no me refiero nada más a que ahora salieron muchos muertos. No, pues nada más 100. En alguna otra ocasión, que me parece que hace 2 años en la Feria del Libro del Zócalo, estaba un periodista cuyo nombre lamentablemente ahorita no recuerdo, diciendo que durante la Guerra Sucia de los 70s se habían muerto más de 5,000 personas. Se usó en silencio y continuó él diciendo, claro, a la luz de los cientos
de los cientos de miles de muertos que llevamos ahora, los 5,000 muertos de la guerra sucia no parecen muchos, pero es que con uno que fuera, claro, con uno que fuera sí, pero ¿cómo vamos a sobrevivir si no logramos entonces este balance entre que lo superficial me permita sobrevivir y al mismo tiempo seguir manteniendo mi compasión para cualquier camino que ustedes elijan para mejorar su vida y para mejorar la vida de los demás? Bueno, esa es la labor en gran medida de los escritores, también de muchas otras personas, pero ahorita voy a hablar en concreto de los escritores que son capaces de hacer que algo que no existía, nosotros consideremos tan real como el aire o el fuego. Les voy a poner un ejemplo. Las sillas y el dinero. Las sillas no están en el mundo natural. El dinero no florece de la tierra. El dinero es un invento. El dinero es fruto de la imaginación, de la ficción, del extraordinario poder del ser humano de poder imaginar futuros que puede predecir. O sea, está la nube oscura, probablemente viene la lluvia. Me está gruñendo el perro, probablemente me vaya a ladrar. Y entonces, inventamos el dinero. Y ahora el dinero nosotros lo entendemos como algo tan natural, decía yo, como la mañana, pero lo inventamos. Y el modelo social económico en el que estamos ahorita, también nos lo inventamos en algún momento. Y hubo algún momento en el que este horrible y tremendo sistema económico y social, ¿qué creen? Ayudó a librarse de otras cosas peores. Y ustedes van a decir, no, pero ¿cómo? ¿Va a defender el capitalismo? No, calma. Recordemos que hace 2-3 siglos estaba la corona y la iglesia. Y la iglesia se estaba encargando de que la ciencia no progresara. Y las coronas en el mundo estaban dedicadas a que el único modelo que pudiera existir es, si tú naciste en esta casa de privilegiados, esa sangre es la que te provee la posibilidad de ser el gobernante de todos los demás. Nada más así. La corona y la iglesia contra la ciencia y las repúblicas contemporáneas. Bueno, pues hubo un momento donde estas ideas de la Ilustración, abriré un paréntesis, estas ideas de libertad, igualdad y fraternidad que podemos encontrar en el Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha que dice entre los cabreros, compartamos el pan como en aquella edad de oro donde no existía ni el tuyo ni el mío. Y ahí tenemos a un aristócrata entre la gente más humilde, cuando no, el más querido de sus seres humildes, que va a ser Sancho Panza. Los ilustrados leyeron al Quijote de la Mancha. Por supuesto que estaba presente. Y entonces llega las nuevas ideas, y las nuevas ideas dicen, tenemos que encontrar un modo de decir, no solo porque naciste en una clase privilegiada debes gobernar. Y ya, ante el oscurantismo de la ley de Dios, espérate, es que existe la gravedad, es que existe la temperatura, es que existen muchas otras cosas que hoy podríamos decir ADN y todo lo demás. Y permitió en su momento, en el siglo XIX, el modelo del individualismo, del capitalismo que se estaba en ese momento gestando, romper el yugo de las coronas, romper el yugo de la iglesia y tener nuevos diseños de cosas y nuevos problemas. Ahora estamos metidos en ese problema y ahora no hay discusión alguna. Este modelo, no de capitalismo, sino de neoliberalismo, se hace todavía más llevado a su último límite, donde la voracidad de los poderosos consisten en que incluso el poder de los estados se tiene que subyugar al de las empresas, y no que las empresas estén mal, no que haya comerciantes, no que haya empresarios que dignamente se ganan el dinero, así sean sus millones. No, el problema es la corrupción que está embebida en todo eso, y no es en Suecia o en Suiza, aquí clarísimamente. Aquí clarísimamente los más privilegiados y los poderosos están implicados en esa circunstancia. Y entonces, en algún momento determinado, tuvo la gente la oportunidad de cambiar de modelo y dejar atrás la corona y la iglesia. Que siga creyendo la gente en los seres superiores. No me opongo. Estoy hablando de la iglesia como una institución humana que le cobra a las personas por adorar, ¿no? No me meto ni con la creencia de cada uno de ustedes, ni con los extraordinarios curas que sí hemos tenido en nuestra vida, desde el mismo Morelos hasta el padre Solalinde, que además es mi compatriota porque es de allá de Texcoco. Continúa entonces, es un asunto de imaginación.
¿Qué va a seguir? Supongamos que se logra la revolución social, como decía Libertad y Mafalda, ¿no? Mañana, el día de mañana ya, nos libramos de todos los políticos corruptos. ¿Qué sigue? ¿Cómo vamos a lidiar con un nuevo mundo que ya tiene unos retos muy distintos a los que se enfrentaron las revoluciones sociales de inicios del siglo XX? Ahora estamos en un modelo de cosas donde la ecología está del lado de las causas más radicales de la izquierda en el mundo. ¿Por qué? Porque aquellos que hace un tiempo explotaban al hombre, ahora explotan al hombre y a la naturaleza, y no es solo porque que tengamos cariño a los animales o a las plantas, que sí, sino que si es explotación continua, desapareceremos como especie muy pronto y como civilización quizá en unos 50 años. Y estoy viéndome leve. Ustedes bien saben todos los problemas del calentamiento global y todos los problemas ecológicos que tenemos, que al fin y al cabo en 1.000.000 de años el planeta va a seguir allí. Y quizás sean las cucarachas o las ratas evolucionadas las que entren en contacto con la vida de los otros 7 planetas que tienen agua en ese otro sistema solar. Aquí abriré un paréntesis. ¿No les llamó la atención que esa noticia, 7 planetas con agua en un sistema solar cercano donde probablemente pudiera haber vida? Si pudiera haber vida, sería una de las noticias más importantes en la historia de la humanidad. Pero salió allí en Facebook, lo compartes y luego ya sigues echando relajo y troleando a tu amigo o a tu enemigo. Regreso entonces, el asunto de poder imaginarnos qué sigue después. Y esa es la labor de los artistas. No me voy a quedar con los escritores. Esa es la labor de los artistas y esa es la labor de todos ustedes, porque precisamente eso es lo que decía Gramsci, el gran Gramsci. Gramsci decía, los artistas no son nada más la clase privilegiada que tiene la posibilidad de comer diario para poder dedicarse a su entretenimiento y expresión. No, dice Gramsci, todos somos seres culturales, todos somos seres intelectuales. No tiene que haber alguien que siembre papas para que siembre ideas. Quiere decir que cantar, bailar, escribir, dibujar, es un derecho de todos los seres humanos y lo hacemos lo queramos o no. Los africanos, bajo el yugo del esclavismo del sur de Estados Unidos, aún allí nació el blues. Esos mismos esclavos negros en Brasil van a sacar el capoeira y cualquier otra manifestación cultural, sobre todo musical, que no ha detenido al ser humano independientemente de su clase social, porque no vamos a dejar de cantar. Porque borrachos todos vamos a ser José José, porque vamos a bailar cuando salga de pronto la música, porque nuestro cerebro funciona con literatura, lo quieran o no, lo sepan o no. Cada vez que cuentan un chisme, cada vez que cuentan un chiste, es principio, desarrollo, final, personajes principales, personajes secundarios. La historia de cualquier país uno la entiende como una narración. La historia, nuestra historia, y la historia del individuo, si yo me siento a tomar un café con cualquiera de ustedes y nos platicamos nuestra vida, lo vamos a contar como un cuento. Voy a hablar de mi mamá, ay, mi jefecita, no, mis cuates de la escuela no, porque me andaban molestando. No, nosotros elegimos qué vamos a tomar o qué no vamos a tomar. Es decir, el arte y el derecho al arte está presente en todos nosotros. Y entonces, está en nosotros el deber y el derecho de comenzar a imaginarnos cómo le vamos a hacer el día siguiente en el que se logre la coyuntura que Fox desperdició para que las cosas puedan comenzar a ser distintas. Y si no comenzamos a imaginarlo desde ahorita, llegado el momento nos vamos a quedar en gran sorpresa. Y no es que traiga yo una opción para eso, sino les voy a traer 2 pequeñas anécdotas en esa dirección. Recientemente tuve la oportunidad de entrar en contacto con personas que por su mismo núcleo laboral tienen la vida resuelta. Un sindicato que les provee de muy buenas prebendas que por ley ganamos desde la Constitución de 1917, viviendo en un lugar bellísimo, con un horario de trabajo padrísimo. ¿No? Sales a la mitad del día a atender a tu familia, a atender a tus proyectos personales. Bien pagado. Además, bonos. Y estoy hablando de clase trabajadora, no estoy hablando de, pues sí, en esa empresa, no, estoy hablando de una circunstancia en nuestro país, de una clase trabajadora en un oasis que todavía logró eso. Y de pronto, estas personas nosotros pensaríamos, tendrían que ser los seres humanos más felices. Y entonces, ¿por qué se están molestando todo el tiempo?
Porque estas personas que tienen la vida absolutamente resuelta, viviendo en un lugar bellísimo, utilizan su tiempo libre para estar duro y dale, masticando, y la intriga aquí, la intriga allá. Si uno lo viera con una perspectiva muy corta, eso podría llevar a un gran desánimo. Entonces, el ser humano, no importa cuánto tenga, seguirá siempre hambriento. Obviamente una pregunta como esta es una pregunta que está circunscrita a un lugar y un momento. Y ustedes pueden decirme, a ver, pero ¿dónde están las coordenadas en el espacio, en el tiempo? Y podríamos explicar esto que yo acabo de decir. Y ustedes podrían compartirme muchos ejemplos de lo contrario. Precisamente desde pueblos originarios nuestros, ¿no? Y justamente los caracoles y la autogestión en el sur de nuestro país, Cherán, o incluso los saharauis. Los saharauis que entre Marruecos y España quedaron mal puestos en un pedazo de desierto y tienen una organización social bastante horizontal, donde además la base de eso es la educación a las mujeres. Porque, como le escuché decir al embajador de la República Saharaui, tú educas a un hombre y educas a una persona, pero tú educas a una mujer y estás educando a 5 personas, sobre todo por la gran tradición oral que pueden dotarnos nuestras madres y nuestras abuelas en su primer momento, en primera instancia, y en segunda instancia la total, absoluta y tremenda cabalidad de las mujeres en cualquier campo. Eso ya lo damos por sentado. Ahora, lo que les quería yo comentar es algo que tuve yo la oportunidad de ver hace unos días. Vengo de allá de Texcoco, en el oriente de la ciudad, y si ustedes conocen algún texcocano, se darán cuenta que los texcocanos somos muy texcocanos. ¡Viva Texcoco! Somos muy texcocanos por muchas razones. Y una de esas razones es, podría decir alguno de ustedes, claro, Netzahualcóyotl, ¿no? Por supuesto, el rey poeta, Netzahualcóyotl. Pero por supuesto que da para hablar mucho del rey poeta, pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de la tremenda tragedia ecológica que ocurrió en el Valle de México en estos días, que es el incendio de los montes. El incendio de los montes en muchos de los lugares, al sur, al norte, pero voy a hablar de los que me tocó a mí, al oriente de la ciudad. Comenzó arriba del pueblo de Coatlinchán y se fue extendiendo con el viento y con el calor, y entonces la mayoría de las personas de allá lo veíamos así como, sobre todo porque es normal y es natural que muchas personas de allá de la región vayamos a acampar con la misma naturalidad que alguien de observatorio sube al desierto de los Leones. Solo que hay muchísimo menos gente y muchísimo menos construcciones. Y entonces con el corazón así en el puño, empezaron a ver algunas respuestas y opiniones, e incluso en las redes sociales. Una de esas personas en las redes sociales decía, a ver ya, ahorita que el PRI está tan espantado porque con Delfina vamos avanzando, un paréntesis más, Delfina, que ahorita contiende por el Estado de México, fue nuestra presidenta municipal en Texcoco el periodo anterior. Y dijeron, a ver, ¿por qué Delfina no hace algo y manda gente para allá arriba? ¿No? Era una de las cosas que se veían. Otra de las cosas que se escucharan es ya, que gane el PRI. Lleva 20 años Texcoco en que es región de izquierda, y dijeron ya que gane el PRI, pero que vengan a pagar. Así, directo. Por favor, que suban toda su logística, que muevan al gobierno federal, que manden al ejército y que apaguen esos montes. Voy a hacer otra acotación. Yo sé que nuestras tragedias nacionales van para que no nos demos golpes de pecho, si ustedes quieren pensarlo por arbolitos y ratoncitos. Yo sé que las tragedias nacionales dan de mucho, pero solo estoy contando esta pequeña historia porque no importa el tamaño del cuento, la identificación va a valer la misma en el corazón. Y quien ha leído a El Principito o ha leído 100 años de soledad o ha leído a Pedro Páramo sabe que no importa el tamaño del monstruo. Regreso entonces. Imagínense la intención y el dolor por la destrucción ecológica, que la gente dice ya, que se acabe nuestro avance social, pero que apaguen eso. Y directamente uno de las personas que estaba contactada, que trabaja para el PRI, dijo, ¿saben qué? Yo se los planteé, yo también les dije, y me dijeron que no se iban a meter en problemas ejidales, y me empezaron a dar todo un chorote, porque parece que tienen intereses implicados en que eso se devaste para todas las movilizaciones de construcción urbana que ustedes puedan imaginar. Y entonces, entre que había una respuesta o no, la gente común y corriente, que había ido al monte de Chavos
empezaron a subir. Tengo que, por supuesto, comenzar diciendo que ya estaban arriba los bomberos haciendo lo que podían. Pero ¿cuántos bomberos quieren ustedes que pudiéramos juntar? ¿100, 200, 300? ¿Por qué? Por más de 300 hectáreas, bueno, no tengo la medida exacta, pero sí la localización de muchos kilómetros de humo. ¿Qué van a hacer nuestros heroicos bomberos contra todo eso? Bueno, no solo eso, los grupos scouts, ándele, también se lanzaron para allá. Y la Universidad de Chapingo, afortunadamente la magnífica y pública Universidad de Chapingo, en su área de bosques, organizó jornadas, organizó brigadas y 3 veces al día empezó a subir alumnos y profesores entrenados para comenzar a atacar eso. Pero no era suficiente. Así que la gente común y corriente, como les decía, empezó a subir. Y empezó a subir, ni siquiera hasta allá. Había avanzado tanto el fuego que ya nada más saliendo del pequeño pueblo de Tequesquinahuac, que ya tenía las llamas encima, ya estaban todas las humaredas. Y entonces estas personas, cualquiera de estos, ya se bajaban y comenzaban a apagar en lo que pudieran. Y cuando digo en lo que pudieran es que no estoy hablando de gente entrenada. Estoy hablando de unas señoras de Tequesquinahuac que se subieron con sus perritos y sus niños, una niña de 5 años y una niña de 14, y así como pudieron fueron a pelear contra el fuego. Y de pronto llegaron otros y ahí un norteñote llegó y a ver, se puso el sombrero y chin, 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 a darle como podía, hasta le cayó una rama en la espalda, pero al menos ese pequeño frente se pudo atender. Y luego en otro lado unas llamitas. Ojo, no estoy hablando de las grandes llamas de arriba, estoy hablando nada más de la cachetada de calor y las llamas sobre pastizal. Y luego otros que andaban ahí, dos ahí, como podían con el pastizal sin poder vencerlo. Y de pronto, ¡tran!, llegaron unos señores de Tequesquinahuac agradeciendo que la gente, que la ciudadanía se hubiera unido a salvar su bosque. ¡Pum, pum, pum, pum! Apagaron el fuego y además lo apagaron no con palas, no con machetes. Cortaron una rama larga y con las hojas verdes desde la distancia comenzaron a plumearlo. Ahí está la herramienta que lleva cientos, cuando no miles de años para enfrentarse a eso. Apagaron y ¿qué quieren? ¿Agua, leche o pulque? No, pues agüita, órale, ahí va la botella de agua. Y estos todavía a darle por otro lado. O luego hacia la noche ya las brigadas cansadas bajando del monte y unos perdidos. ¡Ah, por dónde! Y esos perdidos iban bajando hacia una cañada, directito hacia un barranco. Y entonces otros prendieron su carro, comenzaron con los claxonazos, ¡ey, para allá no, para la derecha! Y corrieron a encontrarlos justo cuando venían tambaleándose para llegar cerca de la cañada y les dijeron, poquito más para acá. Ya llegaron a donde estaba el puentecito y cruzaron. Y todas las personas que se encontraban allá en el monte, que no se conocían, en el momento de cruzar una mirada, ya eran una sola cosa, ya eran comunidad. ¿Y esto de dónde vinieron? Estos de Huexotla. ¿Y esto de dónde vienen? Estos vienen de Atenco. También, por supuesto, la gente de Atenco estaba ayudando allá arriba. Toda esa comunidad para que el corazón, lo que amaban. Y me regreso entonces de esa pequeña anécdota al principio de nuestra conversación, porque no podemos amar nada que no conozcamos, y probablemente no podemos conocer nada si no nos vertemos hacia el camino de la educación. Y educación no solamente quiere decir la Secretaría de Educación Pública, también, y qué mal que esté en el estado en el que está, pero significa que absolutamente todos ustedes le han enseñado algo a alguien alguna vez, o han recibido clases de alguien de lo que sea, desde cómo no quemar un huevo hasta cómo construir una casa, de lo que sea, porque no estoy hablando de conocimiento académico. Y ese es el tesoro de la humanidad, la posibilidad de tener estos conocimientos y de compartirlos. ¿Compartirlos para qué? Para que a través de la compasión y de la imaginación nos imaginemos un mejor mañana. La pelota está en ustedes y concluiré esta parte por si quieren que pasemos a preguntas y a comentarios con el presidente Juárez en Guanajuato, Guadalajara. En Guadalajara, arrinconado por sus enemigos, patearon la puerta y entraron los soldados, levantaron los rifles y cuando estaban a punto de matar al más extraordinario de los presidentes que hemos tenido y uno de los más grandes hombres en la historia de la humanidad, un periodista, un señor como Taibo,
fue y se paró enfrente y les dijo, ¿qué les dijo? Exactamente, alto, los valientes no asesinan. Y un hombre a través de la palabra, un periodista a través de la palabra, paró los rifles, paró la muerte de Juárez y salvó lo que sí tenemos de grato de nuestra nación. Muchísimas gracias. Por favor, comentarios, opiniones, opciones de cómo podrían o quisieran imaginarse opciones de nuestras mejores esperanzas. Damas, caballeros. ¿Nadie? ¿Nada? Bueno. Entonces, si ustedes quieren, voy a concluir esta sesión con un pequeño cuento de Ray Bradbury. A este cuento le han hecho adaptaciones y cuando lo escuchen seguramente les recordarán algunas cosas que han visto. Va una nave en el espacio, se destruye y todos los astronautas quedan tirados a la deriva. ¡Capitán! ¡Capitán! Y quedando a la deriva entre los cuerpos celestes, cada uno de ellos comienza a ser atraído por distintas gravedades. ¡No, no! ¡Auxilio! ¡Me voy hacia los asteroides! Se corta la comunicación. Bueno, y empiezan a platicar entre ellos. ¡No, fue un placer estar con ustedes, muchachos! ¡Las luces del anillo! ¡Oh, son bellísimas! Se corta la comunicación y nada más quedaban dos. El capitán y uno más. Y el uno más había sido un hombre profundamente infeliz y que le tenía una envidia, pero cabrona, al capitán. Y le dice, a ver usted, capitán, será muy guapo, se cree muy listo, muy guapa su esposa, muy lindos sus niños, mucho acá. ¿Y de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? Ahora usted va a ser el culpable de nuestra ruina y en la tierra solo lo recordarán como el causante de la desgracia de esta expedición. Silencio. El capitán le responde, lamento mucho, hermano, que ese sea tu corazón. Yo voy camino a la luna y despídeme de mi mujer. Úchala. Y el otro, que estaba repleto de resentimiento, se da cuenta que ya que el capitán había sido absorbido hacia la gravedad de la luna, a él le tocaba ir hacia la tierra. Dice, ni en eso pude hacer nada, ni en eso lo pude hacer bien, ni en la muerte pude ser grande. Voy a entrar en la atmósfera y me voy a consumir y jamás hice nada de importancia. Finalmente, lo absorbe la atmósfera. Y en ese mismo momento, una señora le dice a su hijo, mira, una estrella fugaz pide un deseo. Muchas gracias.